¿qué tal? Bienvenidos a Sin Corbata aquí en Televisión Nacional de Chile con el tema de la semana. ¿Cuál tema va a ser? Si no, la reforma a las pensiones presentada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, en cadena nacional el domingo pasado. A ver, ¿qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Quién gana más? ¿Quién gana menos? Hay harta discusión en torno a un tema muy sensible. Ya segunda reforma de las pensiones que se presenta en menos de un año y medio. Vamos a ver qué derrotero va a tener este proyecto en un Congreso en que el gobierno tiene minoría. Obviamente que va a haber que ceder algunas cosas. Aquí vamos a estar conversando más adelante con el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín. Pero antes vamos a revisar una nota sobre cómo fue esta semana la presentación del proyecto, la discusión que se dio. Y vamos a tener discusión, dicen algunos, por lo menos por un año más. Vamos con la nota de Marcela Arancibia. Hay pocos temas que generan más debate que las pensiones. Los bajos montos que reciben trabajadores ya jubilados luego de décadas de cotizaciones han convocado masivas manifestaciones contra el sistema. El aumento de las pensiones, terminar con la brecha de género o el fin de las administradoras de los fondos han sido las demandas de cientos de miles de hombres y mujeres que recibirán la mitad y un tercio de su sueldo respectivamente al momento de jubilar. Por ello, el anuncio de la reforma previsional era esperado por todos y llegó con la promesa de otorgar más dignidad al envejecimiento, pero sin mención a las AFP. El proyecto de reforma a las pensiones apunta a fortalecer ambos pilares, el contributivo y el solidario. Su objetivo central es mejorar las pensiones, actuales y futuras. 13 minutos de anuncio en cadena nacional que no dejó satisfechos a algunos sectores que ven con preocupación el futuro de los cotizantes más vulnerables. Y es que a pesar de que el actual sistema de AFP ocupa el 8º lugar en el índice global de pensiones del mundo, la ciudadanía, los usuarios, perciben con desconfianza su sistema previsional. Es un parche nomás, no es ninguna solución. Una miga de pan o una gota de agua. Yo creo que está bien porque igual la pensión igual tan súper baja. Las pensiones son muy bajas y eso hay que arreglarlo, pero el problema no es un problema de los administradores de fondos de pensiones. El problema es que contribuimos poco al sistema, el problema es que tenemos un mercado laboral en lo cual la gente pasa mucho tiempo fuera del mercado laboral, entonces no contribuye, por ahí va el problema. Catalogada la moneda como una mega reforma, la modificación al sistema costará más de $3.000 millones y se basa principalmente en el 4% adicional a la cotización de trabajadores que realizarán los empleadores. Pensiones más básicas, mínimas, que hay hoy día van a crecer en un 40% en un periodo relativamente corto. El proyecto, considerado una de las prioridades del gobierno para este 2018, ingresará el próximo lunes 5 de noviembre al Congreso y todo hace prever que el tema de las pensiones seguirá concentrando la agenda nacional por varios meses. A ver, tenemos el 8º mejor sistema de pensiones del mundo. La reforma es bien profunda. Vamos a ver si aquí al panel la reforma le gusta, le conforma. A ver, se aumenta la cotización, no se mete en el tema de la jubilación. Hay varios temas que se afectan aquí. Por ejemplo, el pilar solidario, el gasto crece un 40%. Conocemos a los panelistas aquí en Sin Corbata. Marcela Bravo, ingeniera comercial, gerenta general de Acción Empresas. Su motivación: movilizar a las empresas hacia un desarrollo sostenible. Palabras clave: sustentabilidad y responsabilidad empresarial. András Utov, economista, ex asesor presidencial para la reforma previsional. Su motivación: mejorar el bienestar social a través de las políticas públicas. Palabras clave: más justicia y solidaridad para este sistema previsional. Cecilia Cifuentes, ingeniera, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros en ESSE Business School. Su motivación: avanzar hacia un sistema de pensiones en que marido y mujer aporten a un fondo familiar según sus roles. Palabras clave: flexibilidad, equidad y crecimiento económico. Marco Kremerman, economista, investigador en Fundación Sol. Motivación: construir una verdadera seguridad social, consolidando un sistema de reparto. Palabras clave: igualdad, seguridad social y educación. Ya, entremos al tiro en materia con el panel.
a ver, una reforma, y les dejo aquí la idea para que la discutan entre ustedes. Quiero ser un mero moderador. Una reforma, Marco, que al parecer no deja contento a nadie. Ustedes han sido muy críticos, incluso las AFP han sido muy críticas. Como que todos dicen una reforma que cada uno por su lado no lo deja para nada contento. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo de la misma manera. Yo creo que para poder calificar qué significa que es una buena reforma, una reforma de mediano alcance, una mala reforma, tenemos que ver el objetivo central de un sistema de pensiones, que es pagar buenas pensiones. Ese es el punto central, no fortalecer el mercado financiero, ni inyectar recursos al grupo económico. Ese es un objetivo terciario. ¿Esta reforma no va a pagar mejores pensiones a tu juicio? Es que lo que pasa es que yo creo que el eslogan de gobierno nos ilustra muy bien de lo que va a pasar. El eslogan es mejores pensiones. Si yo paso de una pensión de 107.000 pesos a 118.000, es mejor, porque aumenta 7.000 pesos. Si yo paso un salario mínimo de 2.76 a 2.88, es mejor. Pero eso no significa que sea la pensión que merecen las personas de acuerdo a la realidad chilena, ¿no? Y aquí tenemos un problema estructural que en un sistema que solo se basa en cuentas individuales, que es un sistema contributivo, solo se basa en cuentas individuales, que solo existen 9 países del mundo aparte de Chile, no es viable, no va a dar, aunque aumente la cotización. Cecilia, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que la reforma abarca muchos aspectos y en ese sentido me parece que es bien completa. Quedan algunas cosas, después podemos discutir de qué es lo que le falta a la reforma, pero a mí me parece bien que es una reforma que es bien completa y que, claro, lo que pasa es que aquí tenemos un problema estructural muy de fondo que viene de algo bueno, que es que vivimos más años. Y eso obviamente es positivo porque todos quisiéramos tener una vida más prolongada, pero tiene un lado negativo, que es que si no trabajamos más tiempo, ¿cómo financiamos esos años? O sea, esto inevitablemente, cualquier cosa que se haga para mejorar las pensiones, es decir, queremos tener más ingresos en el futuro, como sociedad, por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo en el presente. Después hay que ver quién hace el esfuerzo, en qué forma, pero no hay no hay magia en esto, no hay una forma de decir vamos a tener mejores pensiones en el futuro, pero sin hacer nada hoy día, sin poner nada de nuestra parte, es inviable. Yo coincido con eso, fíjate. Creo que acá hay una responsabilidad también individual por preocuparme hoy día de mi vejez. Creo que por muchos años hemos estado bien conscientes de que esto pasa, pero nosotros como personas tampoco hemos tomado las medidas si no pensamos en el consumo hoy día. ¿Y qué pasa a futuro? Ahí lo veré. Y quiero llevar también la conversación a qué pueden hacer en conjunto las empresas. Porque fíjate que, por un lado, las FP ahora en los últimos tiempos hemos visto más campaña y más información. Pero, por otro lado, las empresas también pueden apoyar en entregar esa información a las personas, a los trabajadores. Estamos ahí muchas horas al día. Es donde creo que mejor nos podemos informar. Fíjate que hay estudios que dicen que las personas, un 6% de las personas que le hicieron preguntas de economía financiera las pudieron responder. O sea, la mayoría no sabe de eso. Entonces, también hay educación. También le quiero hacer una pregunta a András, porque uno va conociendo un poquito los detalles de la reforma, András, y va entregando sorpresas, uno podría decir, porque al principio solamente se conoce una minuta lo que lee el presidente y en las próximas horas, en los próximos días, vamos a conocer cuando ingrese al Parlamento ya el proyecto en sí. András, a ver, hay un cierto consenso, uno podría decir, con el tema del pilar solidario, o hay más consenso, más que completo consenso. En lo otro, que es el aumento de 10 a 14%, uno ya empieza a notar ciertas grietas. Por ejemplo, esta discusión que se arma de 2 comisiones en vez de una. A ver, no cabe duda que hay que esperar el proyecto completo para poder evaluarlo, pero yo quiero ir al fondo que tiene que ver un poquito con la primera pregunta y la segunda. Yo creo que hay que ser honesto y en Chile no tenemos un sistema de pensiones, te lo digo con toda franqueza, tenemos un mercado de ahorro obligatorio. Y si tú te fijas, cuando se creó, fue un mercado de ahorro obligatorio para el asalariado. Ni siquiera se incluyó al independiente. El independiente se ha venido a incluir ahora último porque se da cuenta que mucha gente... Y medio empujones porque no ha sido muy... porque queda fuera. Y aún más, y como lo que uno notó después de un cierto tiempo, que mucha gente no tenía condiciones de ahorrar, se creó el pilar solidario. Entonces, el presidente habla de estos 2 pilares, un pilar asistencial y este mercado de ahorro obligatorio. Yo creo que eso no es un sistema de pensiones, te lo digo con todo, y lo he dicho en muchas partes. ¿Qué es un sistema de pensiones a tu juicio? Un sistema de pensiones tiene que fijar, primero darse cuenta de las condiciones de la sociedad, en qué condiciones está del mercado laboral, en qué condiciones puede o no puede ahorrar, qué queremos de ellos en la vejez, cuándo van a llegar a viejo, en qué condiciones queremos que llegue a viejo, qué va
vamos a llamar una pensión digna, qué mínimo y cómo podemos garantizar esos mínimos, aun cuando ellos no tengan la capacidad. Entonces, claramente lo que yo veo es que aquí lo que hay es un muy buen arreglo del mercado a través del subsidio a la demanda y una diversificación de la oferta con esto del 4% y el 10% ahora son dos instancias. Sí. Es cierto que hay que aumentar la tasa de cotización. Eso en todo el mundo ocurre. Es cierto que hay que elevar la edad de jubilación. Eso ocurre en todo el sistema de pensiones. Pero aquí tenemos que preocuparnos lo que dijo hasta Vittorio Córdoba y decir, el mercado laboral no nos da. Entonces, ¿cómo hacer para que esa gente, llegada a la vejez, podamos darle algo? Sobre Y todo hoy el, día, y el perdona, pilar que solidario, tal como está, perdóname, no basta porque es un pilar asistencial que va al 60% de los más pobres. Y hoy día pasa que a los 50 años ya te sales del mercado laboral. Entonces también hay que pensar en eso. En qué tipo de sociedad y cómo creamos empleo para personas que para poder Justamente ahí, trabajar mucho Marcela, más Cecilia, años. ustedes todos se manejan mal con el tema laboral. Porque se pueden crear incentivos para que la gente postergue su jubilación. Se pueden crear bonos de todo tipo. Pero ¿qué sacamos si tenemos un mercado laboral en que una persona hoy día cumple 50, 55 años y pierde la pega? Y es muy difícil que vuelva a encontrar trabajo. Sí. Es muy difícil. Pero ahí hay un problema de fondo. Porque en general uno conoce las tasas de desempleo abiertas. Hoy día acaba de salir lo entregó durante los últimos días el INE, 7,1%, cae al 7,3%, pero en la edad justamente de adultos mayores es preocupante. Exacto, pero en el fondo tenemos que hacer un análisis más completo del mundo del trabajo. Tenemos 750.000 personas subempleadas, ¿no? Aparte, los desempleados son personas que pueden trabajar 6 horas a la semana y aparecen teniendo un empleo porque eso nos permite registrar todas las horas de trabajo. Entonces hay que hacerse cargo de que aquí tenemos cerca de 1,5 millones de personas con problemas de desempleo. Pero aquí es donde se produce una contradicción y hay un zapato chino para quienes defienden la AFP y defienden un sistema que solo tiene un pilar contributivo. O sea, es un zapato chino para todos. Claro, pero ¿en qué sentido? Porque yo creo que hay que mejorar el salario mínimo, ¿cierto? Hay que dotar de mayor poder a los trabajadores, negociación colectiva por rama. O sea, todos los países que tienen sistemas contributivos y buenas condiciones laborales tienen esas características. ¿Ustedes se imaginan a la AFP promoviendo un mejor salario mínimo, un sistema de negociación colectiva por sector económico, una matriz productiva que cree empleos de calidad? Yo no me imagino eso, aunque me parece interesante que en el único momento que se cita la mediana salarial en Chile, incluso desde la evaluación de AFP, es cuando tenemos discusión del sistema de pensión. Pero Cecilia, tú querías aportar algo. Hay temas bien importantes. El tema cultural del trabajo de los adultos mayores yo creo que es un tema muy relevante, pero es tan significativo el cambio demográfico que estamos teniendo en Chile que si uno analiza las estadísticas del INE por segmentos de edad, la verdad que vemos primero que los jóvenes están cayendo. Hay segmentos etarios en que los ocupados de ciertas edades caen, pero se están creando empleos para adultos mayores. Y de hecho, por ejemplo, en los últimos 5 años, el aumento de ocupados, en el caso de los hombres, un 42% son mayores de 60 años. Pero hoy día, Cecilia, tenemos más adultos mayores que menores de 15 años. Sí, pero el mercado de alguna manera está creando oportunidades para este segmento y eso tenemos que fomentarlo más aún. En el caso de las mujeres, obviamente es menos porque las mujeres de esa edad tienen más dificultades para acceder al mercado laboral y aquí se necesitan políticas públicas. Ahora, yo discrepo un poco de Marco en el sentido de pensar que esto lo solucionamos con mayor poder sindical, con salarios mínimos más altos, porque lo que estamos viendo es que para los segmentos de bajos ingresos, el acceso al mercado laboral formal es cada vez más complejo. O sea, si uno analiza lo que ha pasado con la CACEN y vimos que se han creado puestos de trabajo, pero para los porcentajes de personas de los 10% más pobres, del 20% más pobres, los ocupados caen en esos segmentos y aumentan en los segmentos de altos ingresos. Entonces, lo que tenemos que buscar, y creo que el salario mínimo en eso no es un buen mecanismo, lo que tenemos que buscar son formas de que estas personas de bajos ingresos puedan tener un empleo formal. Y ojo que ahí hay un pequeño problema con la reforma, porque al hacer la cotización de cargo del empleador, que lo que a la va larga pasando, siempre pagamos ya, pero no Cecilia. en el caso del salario mínimo. En el caso del salario mínimo, tú no puedes decir, no, porque tienes que pagar ese salario mínimo. Entonces, lo que está haciendo esta reforma, de alguna manera, es encareciendo la contratación formal de los segmentos de bajo ingreso. Y ahí estamos generando un problema. Vamos a ir a la primera pausa, pero les voy a dejar una pregunta extendida. Se ha dicho, Andras, Marcela, Marco, Cecilia, de que esta es una reforma que favorece sobre todo a la gente más joven. No a quienes tienen, por ejemplo, de 45, 50, 55, que se están acercando a la jubilación. No los favorece tanto, sobre todo el aumento de la cotización. Vamos a la primera pausa aquí en Sin Corbata y volvemos con la respuesta a una pregunta que es fundamental dentro de este sistema de pensiones.
Sabemos que tus sueños son importantes, por eso trabajamos por un Chile que avance seguro y protegido. Mutual de Seguridad, el sueño es mutuo. Ya volvemos a Sin Corbata. Habíamos dejado extendida una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿A quién favorece más esta reforma? Sobre todo el aumento de la cotización de 10 a 14% una vez que se implemente, si es que es aprobada. Los expertos dicen sobre todo va a favorecer más a los jóvenes, los que les quedan todavía un futuro, un horizonte laboral más largo, porque obviamente van a poder tener ese aumento de cotización más años en su cuenta de ahorro. András, derechamente, a la gente, por ejemplo, que tiene 50 años para arriba, este aumento en la cotización, ¿es algo significativo? Visto como es la lógica del sistema, que es una lógica, como digo, de un mercado de ahorro, claramente no va a favorecer a los que ya están en los últimos años de jubilación porque ya cotizaron con 10%. Entonces el ahorro que acumularon, lo que ellos aportaron es 10% de su salario más la rentabilidad. Los que recién están ingresando van a entrar con 14%. ¿Ya? Y en la lógica de un mercado de ahorro claramente va a ser esa generación. Pero si es que la rentabilidad es similar a la que ha habido históricamente, que fue alta y que seguramente no va a ser alta. Y si la esperanza de vida de repente se frena, pero si se sigue alargando tampoco es seguro. Entonces tampoco es seguro que van a tener un 40% más. Es posible que tengan más, pero no 40%. Y creo que 40% se queda corto. O sea, uno debiera llegar a tasas de casi de 20%. La Fundación Ford habla de 18%. Nosotros hablamos de 20% para un grupito. Pero fíjate que hay un tema cultural interesante. No. Y la propuesta es está bien, entonces, 17, no 14, ojo. Entonces, por eso la propuesta de Bachelet 1 y una que hacíamos nosotros, ojalá ese 14% también pudiera usarse para transferencias intergeneracionales. Eso es lo que proponía un poco la propuesta de Michelle Bachelet, que aumentaba 5% y había un porcentaje que iba a un tema solidario, intrageneracional. Marcela, Cecilia, ¿cómo discutimos es que esto? Lo hace el tema, porque aquí hay una discusión que es bien de fondo, es ¿y cómo uno hace transferencia? Entonces, ¿a través de impuestos, tu juicio? O sea, para mí siempre es mejor a través de impuestos porque lo otro es inequitativo. ¿Pero eso es solidario que sea a través de impuestos? Sí, yo creo que es más solidario todavía que hacer la transferencia a través de ponerle impuestos a los trabajadores formales. Pero es más solidario, por ejemplo, que a mí me descuentan más, me descuentan por el tope, yo sí le puedo ayudar a una persona que quizás tiene menos. Eso es más solidario. Es que tú lo haces a través de los impuestos que paga y por eso tenemos una tasa de impuestos progresivo. Entonces, en ese sentido, es más parejo, es más justo, porque contribuyen todos. Estamos viendo que cada vez el mercado laboral se hace más informal y cada vez tenemos más trabajadores que no son de bajos ingresos, que trabajan de forma informal. 30% según el INE. Sí, y esto es un cambio que va a seguir, porque las formas de trabajo están cambiando. Si nosotros nos centramos solamente en que los que contribuyan a esta solidaridad sean los trabajadores formales a través de su cotización, yo creo que eso es injusto. Es más, porque lo razonable es que contribuyamos todos y la forma mejor es que cada vez vamos a ser menos, o sea, van a ser menos jóvenes y cada vez van a ser más mayores. Más chico el que es solidario. Pasa en todos los países del mundo. Sí, y los países del mundo no tienen todos sistemas de cuentas individuales. Lo tienen 4% de los países del mundo. La mayoría ha ido creando. Que sea solamente individual. ¿Eliminan el sistema de reparto? ¿Lo eliminan? Lo que pasa es que la transición de un sistema de reparto a un sistema de capitalización para un país que tiene déficit fiscal es inviable. Aunque quisieran hacerlo, no podrían, porque no tienen los recursos. Chile lo hizo con un sacrificio fiscal gigantesco. Para las personas de menores recursos. Pero para Chile hizo un cambio solidario. Yo creo que para eso está... Perdona, fíjate que cuando hicieron... Esto es lo que se genera. Cuando hicieron la consulta de ese 2% para ser solidario, salió que la gente no lo quería. Entonces también hay que considerar... Quien hizo la consulta también es importante. Bueno, pero la gente aquí estamos hablando de dos cosas, de desigualdades, ¿no es cierto? Y de restricciones presupuestarias. Pongámonos de acuerdo cuáles son esas desigualdades, cuáles son esas restricciones presupuestarias y cómo, dado eso, podemos por lo menos garantizarle una vejez digna a una gran masa. Hoy día no lo estamos haciendo. Pero tenemos un sistema hoy día, perdón, entonces ese es el desafío que no lo pueden hacer las AFP. Es más equitativo que un impuesto. A ver, pero tenemos un sistema hoy día que no beneficia al adulto mayor. Por ejemplo, no solamente en tema de pensiones o adultos mayores. ¿Cuánto rato vienen luchando por el pasaje en el Transantiago o en regiones que sea más barato? Por ejemplo, el IVA a los medicamentos. O sea, no hay ningún beneficio por ningún lado. Uno ve que nosotros como sociedad cuidemos al adulto mayor. Es que hay que mirarlo de manera integral y no pedirle solo al sistema de pensiones que solucione todos los problemas del adulto mayor. Un tema más integral, transporte, medicamentos. Si las personas tienen acceso a salud, donde las personas mayores se gastan más del 50% de sus ingresos en salud, obviamente que lo va a beneficiar. Y aunque las pensiones sean más bajas, van a poder... Solo el tema de los remedios podría ser una contribución, por ejemplo, mucho más significativa que mejorar el pilar por lo que gastan en remedios. Y aquí ese es el debate al cual yo creo que ustedes
tienen que, a través de Televisión Nacional o lo que sea, tienen que invitar a cuál es ese contrato social, que no es solo un sistema de pensiones, sino que es una política de envejecimiento. Pero sí, claramente uno va a tener que ir a una solución de solidaridad integral, si viene de impuestos, viene de cotizaciones o no, pero cada uno rasgándose por sus propios medios, más los pocos recursos que pone el Estado, no da, ya lo estamos viendo. Y hay otro zapato chino que es fundamental, porque el sistema, esto se basa solo en cuentas individuales en la parte contributiva. Entonces, las personas que hoy día se jubilaron, ojo, se jubilaron 9.500 personas en septiembre y con su ahorro y la rentabilidad de las pensiones, la mitad sacó menos de 45.000 pesos, ¿cierto? Por problemas de lagunas previsionales y por la construcción. O sea, hay gente que juntó menos de 5 o 6 millones de pesos. Las que en la cuenta individual. Las que tienen entre 30 y 35 años de cotizaciones, la mitad sacó menos de 250.000 pesos. Hoy día, Marco, el 40% de la población acumula menos de 10 millones de pesos. Y el 85%, que está a 5 años de jubilarse, acumula menos de 50 millones. ¿Pero ese problema de la AFP o el mercado laboral? De las dos. ¿no? Las dos. O sea, cualquier sistema de pensiones necesita más cotizaciones y mejores salarios, cualquiera, ¿no? Pero aquí tenemos un problema de construcción, porque esto es lo que yo no sé cómo va a contestar el gobierno. La persona que hoy día se pensionó y tiene estas pensiones miserables y que son responsabilidad de todos nosotros, cotizó 10, ¿no? Y la comisión, etcétera, cotizó 10. Con tasas de rentabilidad promedio anual, real, sobre inflación de 8. Si nosotros cotizamos 14 y en 40 años más, esa persona probablemente va a sacar menos pensión ahorrando lo mismo que quien cotizó 10 hoy día y se pensionó hoy día. O sea, cotizando 14, si tenemos solo un sistema de cuentas individuales, es un error garrafal. Esta promesa va a ser igual a la promesa de José Piñera. No se va a cumplir lo que se está prometiendo. Solamente una cosita. A ver, nosotros le preguntamos a la gente en la calle. Le pasamos un celular que se grabara sus preguntas como selfie, el selfie sin corbata. A ver, ¿qué dudas tienen? Porque estamos hablando de chilenos comunes y corrientes, chilenos de carne y hueso, cómo los afecta, de todas las edades. Escuchemos sus preguntas. ¿Qué nos dejaron ahí como interrogantes de esta reforma de pensiones? ¿Qué cosas le quedaron dando bote, dando vuelta? Escuchemos. Selfie sin corbata. ¿Es suficiente el aumento de la cotización provisional obligatoria a un 14%? Con esta reforma, los trabajadores extranjeros también se verán beneficiados. ¿A cuál es el monto que se va a aumentar en las pensiones, sobre todo a las mujeres que vamos a jubilar a los 60 años? Si yo aumento la cantidad de años de trabajo, ¿cuánto es el monto que se me va a agregar a mi jubilación? Quisiera saber si con esta reforma se vulnera a la clase media y a las mujeres. La reforma previsional de pensiones afectará la creación de nuevos empleos. En el caso de nosotros que somos emprendedores o microempresarios, esa es la pregunta que más me causa ruido y quisiera saberla. Gracias. A ver, Cecilia, esto es una pregunta que a mucha gente le ronda. Este aumento en la cotización, ¿va a generar al final un aumento en el desempleo o que algunos empleadores sencillamente al ver que su operación mensual en términos de, por ejemplo, lo que pagan de sueldo sube un 4%, puede afectarse? Yo creo que el efecto más importante no va a ser en la tasa de desempleo. El efecto queda un poco oculto. ¿En qué sentido? Como esto es tan gradual, este aumento es tan gradual, finalmente para un grupo importante de trabajadores lo que va a pasar es que el empleador va a dar menos reajustes a lo mejor, para ir haciéndose cargo de... ¿Lo va a pagar el empleado? Es que siempre lo paga el empleado en parte importante y esto es la forma en como... Por eso yo creo que hubiera sido mejor, y en esto sé que tengo una opinión súper minoritaria, pero que esto sea pagado por el trabajador. Y no quiero decir de cargo del trabajador, porque esto no es un impuesto. Esto es una contribución que el trabajador hace para su futuro. Es decirle, oiga, usted necesita consumir un poco menos ahora para tener una mejor vejez. Hay un grupo de gente que no puede hacer ese sacrificio porque está en una situación muy precaria. Y por eso es importante la mejoría del pilar solidario. Entonces, el efecto principal no va a ser, yo creo, tanto en la tasa de desempleo, va a ser en remuneraciones y en un tema que sí preocupa, que es que se aumentan los incentivos a la informalidad laboral. Entonces, ahí, y tenemos un problema con los independientes, que no están contribuyendo. Entonces, aquí es un poquito esto de vestir un santo y de algún grado desvestir otro, porque tenemos que buscar formas que los independientes se den cuenta de la importancia de contribuir a su vejez. Andrés, tú querías... Bueno, yo quería decir varias cosas. Siempre uno queda con poco tiempo en tele. Mira, yo creo que este es un fenómeno
que se agrava mucho en América Latina y en los países más vulnerables por la existencia del sector informal. Pero el fenómeno de la robotización, la modernización del mercado de trabajo, la no relación de dependencia, sino que no el asalariado, sino que otro, es un fenómeno mundial. Entonces hay que repensar cómo vamos a hacer protección social, en el sentido que el mercado laboral ya no va a permitir una relación patrón. ¿Tiene que flexibilizarse el mercado laboral? No estoy hablando de si hay que flexibilizar, sino que cómo vamos a financiar la protección social. Entonces, hay muchos emprendedores que no tienen empleado. Entonces, cuando dicen 14%, ¿qué tengo que cotizar yo? ¿10? ¿14? ¿14 de qué? ¿De dónde? ¿Cuál es mi base? ¿No es cierto? No, o sea, esa relación entre comprender bien qué es lo que es el mercado de trabajo hoy día en Chile y qué le podemos pedir para ayudar a financiar su pensión es algo que no... O sea, no hay un enredo. Ese es un pilar que no yo, sino que gente que vino a este seminario de Fondo de Pensiones dijo, ese pilar falta. Y además falta otro que le dé legitimidad a este Porque en paralelo corre una reforma al tema de los independientes, que también es una alza paulatina. Aquí también el viaje al 14 también es paulatino. O sea, para un independiente es una bolsa de gato. No, y además que los independientes hoy día, al no estar en el sistema, no están en ningún sistema de seguridad social. Tampoco tienen mutualidad, o sea, no tienen cotización de salud, no tienen ningún sistema de protección social. Entonces, por eso es importante avanzar en eso. Yo quería destacar qué bueno que estemos hablando de esto, porque yo creo que hay un tema cultural que tenemos que cambiar. O sea, esto nos da la oportunidad de que todos nos interesemos en cómo nosotros podemos vivir mejor nuestra vejez. Ha habido como mucha desinformación, es cierto, pero también mucho desinterés. Porque yo sé que hay empresas que han tratado de informar a sus trabajadores y nadie va, no llega nadie a escuchar lo que le quieren presentar. Entonces, también un llamado a ser más proactivos. Si nosotros somos responsables, cada uno independiente, que por supuesto el pilar solidario y todo lo que hemos señalado acá, pero nosotros somos los responsables también a ir a consultar, a ir a preguntar y generar ese debate. Aquí tenemos la pantalla, ¿no? Andra, sí, aquí tenemos una sección de deberes y derechos. No aquí tenemos una sección del programa que se llama Fuera de la Caja. Emprendedores, innovadores que siempre miran un poquito más allá. Aquí hemos conversado del tema del mercado laboral para los adultos mayores. Ellos crearon una iniciativa justamente para ayudar a que quienes tienen mayores de 55, 60, 65 años se puedan sumar al mercado laboral. Fuera de la Caja en Sin Corbata. $3 millones de adultos mayores en Chile y contando. Una cifra que plantea desafíos, ya que muchos de los mayores de 60 años están plenamente activos y en algunos casos además están obligados a seguir trabajando debido a las bajas pensiones. Ante este escenario, los jubilados tienen una vitrina exclusiva para encontrar trabajo, el portal CiSenior, una plataforma simple y práctica que funciona para el adulto mayor que necesita trabajo, pero también para las empresas que se la juegan por la inclusión. Esta gente todavía tiene para rato. Hay gente que sale a los 55 años de una empresa y sale con un reloj y un aplauso de los años de servicio. ¿Y qué pasa para adelante? Nosotros dijimos, ¿dónde puede esta gente buscar un trabajo? Y así decidimos crear una plataforma enfocada específicamente a adultos mayores y jubilados para que ellos encuentren una oportunidad. La experiencia y el compromiso son los atributos que diferencian a los empleados mayores de 60 años que han sido seleccionados a través del portal CiSenior. Algunos de ellos contratados por Think Smart, una empresa del rubro de la electricidad e iluminación que decidió contratar a adultos mayores con experiencia. Ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido porque, a diferencia tal vez de la gente más joven, tienen un concepto de responsabilidad muy distinto. Siempre tienen algo que decirnos a nosotros para mejorar lo que estamos haciendo, y eso es como impagable. Según cifras del INE, el total de ocupados de 60 años y más supera el 1.000.000 y aún hay miles esperando reintegrarse al mundo laboral, por lo que la inclusión resulta más necesaria que nunca. La sociedad chilena está comenzando un cambio, pero no significa que estamos listos. Hay un potencial tremendo en materias de administración, de atención al cliente, de venta, que solo necesita ser explotado y está ahí, está disponible. El 34% de los hogares en Chile tiene a un adulto mayor como jefe de hogar, al que muchas veces la pensión no le alcanza para llegar a fin de mes. Ahí, el trabajo remunerado aparece como la primera opción. A esta idea surgida fuera de la caja se suman alternativas como trabajo senior y service senior, también enfocados en la tarea urgente de reintegrar a muchos adultos mayores que no han terminado de aportar al mercado del trabajo.
Ya, volvemos a Sin Corbata con este tema que ha sido el tema de la semana, la reforma a las pensiones, este proyecto presentado por el presidente de la República en cadena nacional. A ver, para algunos, los críticos, más que críticos a la reforma, críticos al sistema de AFP, esta reforma es un zapato a la medida de las actuales administradoras de fondos de pensiones. Tenemos justamente acá al gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, Andrés. Ustedes han sido muy críticos con la reforma. Para usted eso de zapato a la medida no les calza mucho. Han sido muy críticos, por ejemplo, con el aumento de la cotización de 10 a 14%. Ustedes sostienen que debería ser muchísimo más el aumento de la cotización. A ver, la verdad es que, más allá de ser extremadamente crítico, yo creo que nosotros tenemos que valorar que el gobierno ingrese un proyecto que es de demanda ciudadana y nos parece que en un momento en donde hay un periodo largo de tiempo para poder discutirlo en el Parlamento. Por lo tanto, la discusión política es una discusión relevante respecto de esto. Y no es que creamos que haya que subir muchísimo más la cotización. 19%. Lo que nosotros creemos es que efectivamente, dada la realidad, y la discusión antes lo mencionó, es que probablemente cuando este proyecto entre en régimen en 9 años más, vamos a estar discutiendo elevar de nuevo la tasa de cotización. La presidenta Bachelet había propuesto subir esto en 5 puntos porcentuales, algunos otros actores han pensado llevar esto a 20, por lo tanto la verdad es que... ¿Cuál reforma les acomoda más, la de Bachelet o esta? Pero no tiene que ver con qué nos acomoda a nosotros, tiene que ver con... Pero con ustedes la miran con mejor o con menor recelo. Algo uno puede decir, a ver, esto lo encuentro mejor que el otro. No, yo creo que ambas reformas reconocen la relevancia del ahorro en el sistema previsional. Y ambas reformas tienen cosas positivas y otras cosas que tienen que ser por mejorar. No nos corresponde a nosotros enjuiciar la propuesta del Ejecutivo, sino que poder entregar mejora y al final del día la reforma lo que tiene que hacer es el eje de esta discusión, que es subir las pensiones de los trabajadores. Pero que entre en régimen, tú dices que cuando justamente entre en régimen vamos a tener que hacer otra reforma, o sea, esta se va a quedar corta sí o sí. O sea, en temas paramétricos puros que tiene que ver con la tasa de ahorro del 4%, dadas las bajas rentabilidades que van a haber a futuro y ciertas cosas, vamos a tener que volver a discutir si ese 4% es adecuado o no, así como también vamos a tener que discutir respecto de las edades de jubilación que tenemos hoy día. Ya, vamos a dejarle aquí el paso a nuestro panel, nuestro experto panel. ¿Quién quiere comenzar a preguntarle a don Fernando Larraín? Cecilia Cifuentes, vamos. Que tú acabas de decir que el 14 es poco. ¿Qué pasa con el 0% que cotizan los independientes? ¿Y qué pasa con lo que comentábamos antes en el panel que comentaba András, de este cambio gigantesco que se está dando en el mercado laboral, en que esta relación empleador-empleado va a ser cada vez más difusa? ¿Tiene la asociación algún estudio, algo de cómo enfrentar estos cambios tan grandes que se están produciendo? La discusión, Cecilia, del mercado laboral que está pasando en Chile y que está pasando, la verdad es que en todo el mundo, esta lógica tradicional respecto que la gente estudia o va a una escuela técnico profesional, después trabaja durante toda su vida y después llega a la edad de jubilación en donde la calidad de vida dependa única y exclusivamente de los ingresos que recibe esa pensión. Yo creo que es una discusión que tenemos que discutir de verdad y espero que este sea el momento. El sistema de protección a la vejez en el cual uno tiene que avanzar no puede depender única y exclusivamente del monto de la pensión. Tienen que haber temas de salud, de cultura, de mercado laboral en el cual nosotros avancemos en esa línea. Y es cierto lo que tú dices, nosotros no sacamos nada con aumentar la tasa de cotización, poner incentivos a postergar la edad de jubilación, cuando todavía hay un 30% de los trabajadores en Chile que no contribuyen al sistema y que tampoco tienen seguros respecto de invalidez o de accidente del trabajo. Acá no podemos tener trabajadores de categoría 1, trabajadores de categoría 2. Aquí todos los trabajadores, independiente del tipo de trabajo que tengan, deberán contribuir y aportar a un sistema de seguridad social. Pero ustedes como asociación, lo preguntaba la Cecilia, están trabajando quizás en aportar dentro de la discusión cómo sumar a los independientes, porque están prácticamente postergados, lo que decía el tema de la robotización, la cuarta revolución industrial, cómo sumar todo eso al mercado de pensiones. Es un tema bien complejo, Andrés, porque la verdad es que la solución que se ha dado hasta ahora de política pública, que ha tenido dimes y diretes porque los proyectos de ley entran y se postergan con los independientes, es obligar a los trabajadores honorarios a cotizar. Pero eso está en un marco, pero hay un mundo de la cultura, los pescadores artesanales, el mundo de la construcción, los emprendedores, que efectivamente son trabajadores por cuenta propia, que no es tan fácil como llegar y obligarlos. Ahora, en un sistema previsional o en un sistema contributivo, ¿no es cierto? Y al final, en cualquier sistema de pensiones, para poder acceder a la pensión, al derecho a la pensión, va a haber que haber contribuido en ese sistema. Y de esa forma nosotros como país tenemos que nivelar la cancha para que todos los trabajadores puedan contribuir de forma simple y sencilla al sistema de pensiones. Marco. Sí, Fernando.
Hace un par de días me llegó mi mail un informe de la Asociación de AFP a la cual tú representas, lo cual indica, en primer lugar, que la tasa de cotización en Chile integral, que es la que se mide en otros países del mundo, no es 10%. Es el 10%, la comisión promedio y el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es lo único que aporta al final. 12,7, 12,7 o 12,8. Con la reforma del presidente Piñera son 4,2 puntos adicionales, considerando el seguro de dependencia, llegamos a 17, ¿no? Entonces estamos a 2 puntos del promedio, de no nos queda mucho más margen. Ojo con esto, ¿no? Ojo con perdernos de que estamos en un 10, porque en los sistemas de otras partes del mundo se administra los gastos para administrar y para pagar seguro y pensiones, invalidez y sobrevivencia también. Entonces, mi pregunta es la siguiente. El informe Bravo indica que si nos quedáramos igual, con los mismos parámetros que tenemos ahora, quienes cotizan más de 33 años estarían teniendo tasas de reemplazo medianas en torno al 36%, ¿no? Si nosotros vamos a aumentar la tasa de cotización a 14 y la integral sube a 17, dado la caída de las tasas de rentabilidad, que es algo innegable, que nadie puede objetar, y que cada punto menos rentabilidad, según ustedes mismos, citando un informe, un paper de Rodrigo Valdés, hace caer la pensión en casi un 25%. Uno puede decir, cierto, matemáticamente, que el pensionado del futuro en 40 años más, cotizando 17 y 14 para vejez, va a sacar incluso menos pensión que el que cotizó 10 hoy día, ¿no? Bajo las condiciones actuales. Entonces vamos a tener el mismo problema y vamos a decir en 40 años más, la promesa lamentablemente no se cumple. A ver, lo primero es que la promesa no es nuestra, la promesa es del proyecto que tiene el Ejecutivo. Es cierto lo que tú dices respecto del 10% más la comisión, pero la verdad es que como nosotros en Chile tenemos un cobro de comisión que es diferente a otros países, que se cobra de una manera diferente, que ese aumento, ese 1,2% promedio de comisión, nos va a construir pensión. Va a pagar una comisión, ¿no es cierto?, que es con lo que administran y recauda las AFP, etcétera. Pero no va a construir pensión. Y el seguro de invalidez y sobrevivencia efectivamente paga las pensiones de invalidez, pero no va al ahorro para la pensión. En los sistemas que hablamos respecto del 19%, ahí, con excepción del tema de invalidez, todo va a construir pensión. Por lo tanto, eso hay que dejarlo bien claro. Ahora, lo que tú dices es cierto y yo también creo que es muy relevante en la discusión país que estamos teniendo de no creer que uno puede predecir el futuro. En la realidad, lo que uno ve y lo que está viendo es que las tasas de rentabilidad van a la baja. Y eso es una realidad. Por lo tanto, efectivamente, el esfuerzo que va a haber que hacer, no solamente desde la contribución del ahorro, sino que también desde el rol del Estado, va a tener que haber un esfuerzo considerable en los próximos años también por lo que está sucediendo. Fernando, Marco te preguntaba por las comisiones. Cortito, vamos contigo, Andra. A ver, ¿tiene una ventaja comparativa con esta reforma las AFP respecto al resto que podría entrar al mercado? Porque ese 4% adicional, los otros, si una caja de compensación, una caja de ahorro, va a tener que cobrar una comisión. Ustedes han dicho que no van a cobrar esa comisión o esa segunda comisión. ¿Corren con una ventaja comparativa justamente cuando se busca aumentar la competencia? Lo primero, Andrea, acá que yo quiero dejar bien claro es que cualquier sistema previsional, la persona que administra los fondos de pensiones o la organización que la administra, pública o privada, tiene un cobro por hacer eso, ¿no es cierto? Hay una comisión, por lo tanto, es del todo lógico que exista esa comisión. Luego, en esta discusión del 4%, como las administradoras de fondos de pensión cobran la comisión por salario, si tú ahorras el 10%, el 12% o el 15%, la comisión va por otro camino, por lo tanto no cobras una doble comisión. Cualquier otro administrador del 4%, público o privado, para administrar esos fondos, como cualquier administrador de pensiones, va a cobrar. La AFP, si tienen que administrar ese 4% en la lógica del 14 entero, con las reglas de inversión y las reglas actuales, no van a cobrar una doble comisión. Con una ventaja. Lo que pasa es que esa es una explicación que tiene que hacer el gobierno respecto de por qué lo puso. Lo que yo entiendo es que la lógica es tratar de dar políticas de inversión y aperturas distintas a la administración del 10. Y en esa lógica las personas podrían tener la libertad de elección de eso. Ahora, si alguien quiere pagar una comisión porque quiere que la administren otros actores o porque quiere un régimen de inversión distinto o en una negociación por grupos que se ha mencionado diferente, está en todo su derecho de poder hacerlo. Andra Udo. Yo quiero hacer una pregunta conflictiva que va un poco a la producción y al gerente. Pero con respeto, como decía el Mago del Día. Con respeto. Estamos hablando de reforma previsional. Yo entiendo que las administradoras de fondos de pensiones tienen un rol que jugar, lo defendemos nosotros en nuestra propuesta, pero tienen un rol, y como bien lo dices tú, por lo cual cobran una comisión y tienen fines de lucro. Entonces uno a veces ve que el interlocutor con el cual uno no sabe si está defendiendo los intereses del país o los intereses de la industria. Te lo digo con toda honestidad. Entonces mi pregunta va encaminada a si tú te sientes un buen interlocutor para discutir lo que es una reforma previsional con objetividad
¿Y en qué medida esto puede ayudar a legitimar un sistema que hace tiempo lo vienen cuestionando mucha gente? Por eso te lo pregunto. Y que tiene que ver con un informe que tú ayudaste también a crearlo, de expertos que vinieron acá y dijeron: aquí falta darle legitimidad con mayor participación de los trabajadores, que no están representados acá, y obviamente el gobierno, que por alguna razón tampoco está representado acá. Entonces mi pregunta va un poquito a eso. ¿Cómo realmente ustedes se sienten un interlocutor válido en este debate? A ver, yo te voy a responder bien directamente y también me parece súper válida la pregunta que hace András. Yo creo que nosotros somos un actor válido en la discusión, pero no somos los únicos actores válidos de la discusión. Acá también hay que reconocer que hay otros actores que son válidos. Organizaciones sociales, el mundo académico, distintas personas que pueden pensar cosas de este sistema a favor o en contra, y todos tienen el mismo grado de validez. Nosotros no estamos sobre un pedestal, somos un actor más del sistema previsional y en ese sentido nosotros estamos desde ahí. Y desde ahí contribuimos. Y yo lo dije, a mí me tocó llegar a la asociación de FP hace 3 años atrás y yo lo dije públicamente, yo no llegué para defender los intereses y la última línea de la administradora de fondo de pensión. Yo llegué porque de verdad creo que tenemos que mejorar las pensiones de los trabajadores de Chile. Y desde esa perspectiva, yo creo que efectivamente estamos tratando de hacer un esfuerzo en validez, en la información que recibió Marco en su correo electrónico o en algunas cosas que hemos enviado. Si ustedes se fijan, no hay una posición directa respecto de cuál es la posición concreta, sino que queremos que haya un cuestionamiento y que la ciudadanía también se haga preguntas. Y yendo al último punto que hace Sandra, me parece que el informe que hacen los expertos internacionales, creo que tienen razón cuando dicen que acá hay que generar de alguna forma que los trabajadores participen. Nosotros en nuestro sistema tenemos una institución que se llama la Comisión de Usuarios, pero la Comisión de Usuarios, la verdad es que cumple un rol bien menor. Esa Comisión de Usuarios debiera ser mucho más fuerte de lo que es hoy día y debiera fortalecerse en la manera en cual está. Y yo espero que las administradoras, así como han hecho algunas, empiecen a incorporar también a los trabajadores en procesos de información y de toma de decisiones. Tú mencionabas, Fernando, por ejemplo, educación previsional, esta cultura de sumar a los trabajadores que hacen la decisión, que no están en el proyecto. ¿Cuántos elementos que uno dice, a ver, han pasado 20 años, 30 años en que prácticamente en Chile no ha habido educación previsional y ahí las AFP tienen una responsabilidad, estamos llegando 20 años tarde prácticamente a decirle a las personas lo importante que es su jubilación. ¿Hacen un mea culpa desde las AFP por haber pasado o dejado pasar tanto tiempo? A ver, sí, yo creo que el debate hoy día no es respecto de meas culpas que uno se haga, pero uno considera efectivamente que si uno mira hacia atrás la historia, durante mucho tiempo las administradoras de fondos de pensión cumplieron un rol en donde lo hicieron bien, en donde no hay debate respecto a rentabilidad de los fondos. Pero esto no es solamente un tema de inversiones. Hoy día nosotros somos actores del sistema de seguridad social. Y de esa forma tenemos que vernos. Porque uno iba a entrevistar a las personas que estaban antes en tu cargo en la asociación de FP y siempre te hablan de rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad. Y estamos viendo que la discusión era otra. Creo que efectivamente ha habido un cambio. Las administradoras de fondos de pensión hoy día son diferentes en forma y fondo de lo que eran hace 10 años atrás y por lo tanto hoy día hay un interés real respecto de eso. Lo que no hicimos para atrás es cierto, ¿no es cierto? Y no hicimos muchas cosas de educación previsional, hubieron ciertos temas en donde se generaron expectativas respecto de tasas de reemplazo de las personas. Ahora, una cosa es decir y estar permanentemente mirando el espejo retrovisor y saber qué hubiéramos hecho si qué hubiéramos hecho distinto. Sí. Y otra cosa es decir, bueno, hoy día con acciones concretas tenemos que marcar pauta y ser interlocutores en este debate. En ese sentido, sí, lo hablábamos recién en el panel. Dado que la decisión es individual y que además los sistemas va a ser, mencionaste varias veces, elegir, y las personas están en general muy desinformadas, pero además tenemos a las empresas, que por otro lado es donde están la mayoría de los trabajadores, si bien es cierto, independientes y por cuenta propia. ¿Qué han pensado ustedes como agrupación hacer en este ámbito juntos? Porque hemos visto algunas campañas individuales de alguna AFP, pero sabemos que si todos nos sumamos es mucho más fácil lograr que de verdad aprendamos todos los trabajadores y nos informemos mucho mejor y por lo tanto las decisiones individuales que podemos tomar sean mejores. ¿En qué están pensando hacia adelante? A ver, nosotros estamos no solamente pensando, estamos haciendo acciones concretas hoy día en conjunto. Y voy a explicar algunas muy sencillas. La primera es que en esta lógica que hablaban ustedes en el panel de la protección a la vejez, nosotros creemos que es muy relevante que las personas mayores no se queden en sus casas y tengan niveles de movilidad. Y uno de los problemas que tienen, efectivamente, aunque parezca tan simple, es que hay una escasez de baños públicos muy grande. Y los adultos mayores necesitan ir al baño más seguido. Muchas veces no alcanzan a cruzar la calle porque el semáforo es extremadamente corto. Nosotros hicimos con la Universidad Católica y con el municipio de Puente Alto
una banda que se llama que es una banda de red activa, que en conjunto con la Unidad de Control de Tránsito le entrega más tiempo a los adultos mayores para cruzar el semáforo y le da acceso a muchos baños privados. Eso se va a lanzar también en Estación Central, en Renca, y lo que nosotros queremos ir aportando en esa línea. Eso es un tema concreto. Lo segundo es que estamos diseñando una plataforma que hoy día se llama Beneficios, que busca ser una plataforma de ahorro, en la lógica de que los trabajadores sea más simple, porque la verdad es que pedirle a una persona con un salario de 400.000 pesos que ahorre más, no es que esa persona no quiera, es que muchas veces no puede. Y por lo tanto, a ese grupo hay que tratar de buscar la manera de colaborar en eso. También tenemos un desafío grande en aclarar rezagos. Hay muchos empleadores que digitan mal el router de los trabajadores y se generan rezagos que no se ingresan a las cuentas de los trabajadores. Entonces, sí, nosotros recientemente lanzamos una plataforma, se llama sontuslucas.cl, en donde en conjunto se puede mirar la historia previsional de cada persona simplemente digitando el RUT, y eso es algo en conjunto. Tenemos que hacer otras cosas en las cuales podamos aportar desde esta perspectiva, y efectivamente, Marcela, tú pones un punto fundamental. Yo creo que en el tema previsional, el individuo, cada uno de los trabajadores, ha cumplido un rol y ha estado cargado el rol al trabajador. Acá también hay un rol del Estado que se cubre a través del pilar solidario, podemos buscar otras formas, pero también hay un rol desde la empresa. La empresa tiene que cumplir un rol más activo respecto a la construcción de pensión de sus trabajadores. Tú mencionabas varias veces en la respuesta, Fernando, la palabra desafío. Aquí en Sin Corbata tenemos una sección que se llama Desafío de Ideas. Empresas que en este caso, en el tema de pensiones, sus trabajadores se han sumado, tienen iniciativas, esa conciencia de la importancia de los beneficios de sus trabajadores, de cuidarlos, sobre todo en un tema tan sensible como las pensiones. Desafío de Ideas aquí en Sin Corbata. Enfrentar los requerimientos de una sociedad que envejece es una de las urgencias de nuestro país y requiere romper los modelos clásicos. Una de las empresas que desafió las ideas en materia de pensiones fue L'Oréal y, siguiendo una estrategia global de People Centricity, puso a sus colaboradores en el centro de sus prioridades y aportó a crear en ellos una profunda conciencia sobre los beneficios de ahorrar, además de realizar un aporte extra y proyectar en conjunto la futura pensión. Un proyecto que incluso fue premiado en el tercer reconocimiento a la gestión previsional sustentable, otorgado por AFP Capital y Sura en conjunto con ProHumana. L'Oréal decide fomentar el ahorro previsional individual, dando charlas, haciendo mucha pedagogía y aportando el 2% de la renta base mensual para el APB de todos los colaboradores que tienen 3 años de antigüedad en la compañía. Una sociedad más longeva implica también una tercera edad activa y con mucho potencial de seguir aportando al país. Por ello, las organizaciones deben aprovechar la experiencia y crear espacios para la inclusión. 60 Más nació para derribar las barreras de la edad al interior de las organizaciones y para alcanzar el objetivo utilizan la gestión de la edad. Estamos enfocados a desarrollar políticas estratégicas para que las organizaciones incorporen en sus políticas de recursos humanos y de bienestar el enfoque de curso de vida del trabajador. O sea, que en el fondo consideren las necesidades y características del trabajador a medida que envejece. Transformar la cultura organizacional en pro de la integración de adultos mayores parece ser la clave para las empresas del futuro, esas que le dan un espacio a la proyección de mayores de 60 años que aún quieren o necesitan trabajar. Hoy en día en las organizaciones conviven personas de todas las edades y por supuesto que la relación muchas veces es difícil y es difícil por los prejuicios que cada uno tiene respecto de las otras edades. Pero cuando empezamos a bajar nuestras propias barreras y le damos la oportunidad al otro y nosotros también nos damos la oportunidad de conocer al otro, nos damos cuenta de que tenemos más puntos en común que puntos de desencuentro. Incentivar el ahorro voluntario y promover espacios colaborativos son respuestas concretas a problemáticas urgentes que cada día nos desafían a cambiar nuestras ideas sobre la nueva economía. Ya lo hemos conversado largo acá, es necesario urgente, lo veíamos en la nota, abrir el mercado laboral a los adultos mayores. Cada vez vivimos más. Fernando Larraín, muchas gracias por estar aquí en Sin Corbata. Gracias, Andrés. Una discusión realmente importante, fundamental para nuestro país, a todo nuestro panel. Muchas gracias por haber participado esta vez y a ustedes por su sintonía en el primer programa 100% de economía de la televisión abierta. Cómo no, siempre en su televisión pública. Nos vemos el próximo domingo. Que le vaya bien. Chao, chao.